Bien, en esta ocasión veremos la inducción a lo que es la educación a distancia en la actualidad, considerando que en años anteriores la educación a distancia carecía de acceso a Internet y que solo se efectuaba a nivel de radio y de libros o de textos, eh, careciendo de la tecnología actual. En la actualidad, la educación a distancia ha evolucionado y se ha convertido en una educación virtual, donde existe bastante conectividad a través de varios medios. Los más populares, pues WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, todas las redes sociales que sirven para este uso. Parte de la historia en el siglo XXI evoluciona la educación en el ámbito tecnológico, perfila como una de las formas principales de aprendizaje. Aquí se refiere a que ya pasamos a las técnicas de información y comunicación, que era lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Pero además ofrecen diversas oportunidades para la educación a distancia. Se refuerza más, se utilizan más todas estas tecnologías y se populariza más la educación a distancia. Eh, Ventajas de la educación a distancia, que es flexible, o sea, tiene bastante flexibilidad. Esto significa que si es asincrónica, uno puede entrar en cualquier momento, cualquier tiempo, no hay un horario rígido donde tiene que entrar, tiene que hacer. Los trabajos que se dejan también tienen cierta flexibilidad, aunque hay que considerar que se debe tomar en cuenta que uno debe ser responsable al entregar sus trabajos. La mayoría tiene acceso a la educación, respeta la organización del tiempo, en este caso del estudiante. Todos tenemos que alfabetizarnos digitalmente, o sea, conocer las ventajas y desventajas de utilizar los medios digitales. Si desconocemos, tenemos que aprender, no nos tienen que obligar, sino por nuestra cuenta tenemos que aprender a utilizar estos medios. Productividad, cada uno debe producir, hacer más actividades. Innovaciones prácticas que el docente debe ir implementando. Enseñanza semi personalizada, eso significa que pueden acceder o comunicarse con el tutor o el docente o sus compañeros para poder aprender lo que se desconozca, ¿verdad? Aprendizaje colaborativo, que tiene que ver mucho con lo anterior, y retroalimentación individual. Estos son algunos de los alcances de la educación a distancia que hoy en día se ha convertido principalmente en virtual. Falta de comunicación. Bueno, aquí hay unas desventajas que falta de comunicación docente-estudiante. O sea, los estudiantes no tienen esa habilidad de hacer preguntas, que es lo que hay que tener en cuenta. Se aíslan. Desconfianza que se genera ante la falta de comunicación entre docente y profesor. Desconocer el uso del aula virtual. Inexistencia de orientación por parte del tutor. Indisciplina y desorganización en la agenda personal. Eso es muy importante, que hay que revertirlo, o sea, hay que organizarnos. Aislamiento individual. Desmotivación del participante, ¿verdad? Estas son limitaciones. Vamos a ver otras características que son esenciales, por ejemplo, promover la accesibilidad. Todos tienen acceso. Contribuir a la consecución de un sistema educativo mucho más personalizado. Aumentar la flexibilidad de los sistemas educativos. Materiales y entornos o contextos significativamente más interactivos. Esto es importante. Equilibrar la personalización por la cooperación.
darle más importancia a la parte de la cooperación, la búsqueda de calidad, retos que se deben afrontarse en la educación a distancia o virtual. Hay varias, la educación a distancia se utiliza videos, se utiliza televisores, se utiliza el correo, pero hoy en día es correo electrónico, anteriormente era un correo físico. La educación a distancia se apoya no solamente de las técnicas de información y comunicación, sino también mediante el material impreso y otros medios. La radio, por ejemplo, sería otro medio. Una computadora puede ser, o un celular, un móvil. Sistema abierto y permanente, fundamentado en el nuevo enfoque pedagógico. Es favorecer el estudio autónomo e independiente del estudiante. Ojo, esto es muy importante, que los estudiantes lo capten o lo comprendan. Dice estudio autónomo, o sea, tenemos que aprender por sí mismos e independiente. Tenemos que aprender a aprender, la famosa frase, ¿verdad? Con soportes tecnológicos y de comunicación avanzados. Tenemos que utilizar la comunicación como una herramienta fundamental para podernos comunicar y salir de las dudas que podamos tener. Con actividades académicas a ser realizadas tanto en el interior como en el exterior del campus, ¿verdad? Aquí es universitario, pero estamos a nivel medio. Eso es parte de la educación virtual. Características de la educación virtual. Veamos. Educación virtual, piénsese también en educación a distancia, ¿verdad? La educación a distancia se convirtió en educación virtual por los medios que están disponibles en la actualidad. La educación virtual facilita el manejo de la información, de los contenidos, apoyándose obviamente en las técnicas de información y comunicación. Eso es importante conocerlo. La educación virtual tiene las siguientes ventajas. Autoaprendizaje, que era lo que estábamos platicando. Visualización, porque pueden ver a través de videos, a través de mapas conceptuales, de mapas organizadores, para ir entendiendo el tema. Exploración, flexibilidad en tiempo, en entrega de trabajos, etc. Se hace uso de el internet, ahí no se ve, pero dice internet, porque el estudiante escoge su tiempo, porque estamos hablando de una educación asincrónica y no sincrónica, es mucha atención en eso, y de su espacio. Son situaciones muy importantes. Características de la educación virtual. Veamos algunas características. Utiliza los siguientes métodos. Educación virtual. Sincrónico, al mismo tiempo, y asincrónico, que no es en el tiempo que uno quiera. En cambio, sincrónico es al tiempo que se programe, que todos estén reunidos, ¿verdad? O aquí es donde aparecen, por ejemplo, los videos en vivo, por ejemplo, de todas las situaciones que se hacen en vivo, en donde es donde dice el docente y el estudiante operan al mismo tiempo, ¿verdad? Eso quiere decir sincrónico. Pueden haber videos de conferencia, pueden haber chats también sincrónicos. Asincrónico es donde se transmite mensajes sin que haya interacción instantánea entre el docente y el estudiante. O sea, yo puedo dejar un mensaje, por ejemplo, en WhatsApp y el estudiante lo verá cuando tenga tiempo de verlo, ¿verdad? Se trabaja con emails, foros de educación, videos,
También se le conoce como aulas sin paredes, ¿verdad? A las aulas virtuales. Educación en línea. Se tiene como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio. Eso es parte del apoderamiento de la enseñanza virtual, educación virtual. Bueno, aquí tenemos más o menos algunos en esta diapositiva, ¿va? Tenemos una comunicación a nivel mundial. Nosotros a través del internet lo podemos hacer, podemos buscar cualquier cosa y ahí lo vamos a encontrar. Lo que sí tenemos que tener es habilidad para buscar y habilidad para clasificar esa información. Dispositivos como celulares, correos electrónicos, computadoras, videollamadas, etc. Algunas recomendaciones: usar todos los medios de consulta. En el aula virtual, por ejemplo, los recursos, videos, a los mismos compañeros, al docente, todo lo que tenemos a nuestro alcance para consultar y salir de las dudas que podamos tener. Realizar todas las actividades prácticas permiten fijar el conocimiento, o sea, hagamos todas las actividades que nos propongan. Realizar todos los ejercicios propuestos, esto es a manera de ejercitación. Realizar todas las hojas de problemas o las hojas de trabajo que nos propongan. Plantear y administrar su tiempo de la mejor forma posible, es importante. Dedicar al menos una hora diaria para capacitarse, a estudiar a distancia y revisar, por ejemplo, todos los días las actividades que hay propuestas. No hasta el día, al fin de semana o un día específico de la semana, no. Todos los días uno tiene que estar revisando sus mensajes. Animarse a interactuar con el tutor, con el docente, con los mismos compañeros, para poder ir aprendiendo, y a esto se le llama socioformación. Algunos otros consejos: compartir el proceso de formación con el grupo. Los grupos de WhatsApp no están solo para preguntar, sino para aprender de esos grupos. Ahí es donde podemos hacer varias preguntas. ¿Cómo se aprendió? ¿Qué no se aprendió? ¿Qué es lo que le costó más? Todo lo que pueda compartir en los grupos de WhatsApp o en los grupos o los chats del aula virtual. Hacer todas las consultas que se consideren oportunas, ¿verdad? Al docente, a los compañeros, etc. Esto es importante tenerlo presente. Interactuar y debatir en los foros propuestos, los foros que se vayan proponiendo. Hasta el momento no he propuesto ningún foro, pero ya vendrán esos foros o los debates. Ser tolerante con la frustración. Esto es muy importante. Muchos estudiantes: mire, profe, es que no sale, mire, profe, es que no entiendo, mire, profe, que tal cosa. Todos tenemos que ser tolerantes y entender que no a la primera va a salir, pero hay que seguir intentando, aprender a preguntar, que eso es muy importante. Ser creativos, ser curioso y reflexivo, eso es importante. Ampliar las competencias en todas las fuentes, compañeros, docentes, padres, familia, vecinos, la misma web o el internet. Ahí se puede buscar e ir averiguando, ¿verdad? No pensar porque es educación a distancia es algo sencillo, al contrario, necesita más dedicación del estudiante, ¿verdad? Y algo importante que aquí no aparece aparece aquí un problema de visibilidad, pero es apoderarse de las TICs o las técnicas de información y comunicación para poder aprender. Entonces espero que con esto pues ya tengan ustedes una idea un poquito más clara de lo que se pretende alcanzar con este tipo de educación a distancia.